Mi nombre es Ivana Gutiérrez y soy estudiante de la Universidad de EPCA y el día de hoy les voy a presentar los tipos de contratos mercantiles. Un contrato de compraventa es un documento legal por el cual el vendedor de un bien inmueble se obliga a transferir la propiedad del mismo a la parte compradora a cambio de una cantidad de dinero que debe pagar el comprador. En el contrato de compraventa hay dos partes intervenientes. Una es el comprador y otra es el vendedor. El comprador es quien adquiere una cosa y se obliga a pagar por un precio, ya sea dinero o mediante otra cosa. Este contrato es de tipo bilateral, oneroso, consensual o formal. Como lo mencionaba anteriormente, está conformado por dos personas, donde uno es el comprador y otro es el vendedor. En resumen, una de las obligaciones del comprador es pagar al vendedor el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. El vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, salvo que en el contrato se haya convenido un plazo para el pago. Las leyes que regulan el contrato de compraventa mercantil son el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, por mencionar algunas. La permuta mercantil es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Es un intercambio de cosas. Este contrato no es igual que el de la compraventa. Los elementos del contrato de permuta mercantil son consentimiento y objeto, estos siendo elementos de existencia, y como elementos de validez son que no pueden permutar los menores de edad y los extranjeros cuando adquieren en la zona restringida. Es un contrato consensual, oneroso, bilateral, recíproco, así como traslativo de dominio. Tiene como obligaciones y derechos transferir la propiedad del bien permutado, entregar el bien si esto es necesario para ejecutar el contrato, hacerse cargo de los vicios ocultos que surjan en el futuro. El contrato de permuta está regulado en los artículos 1538 a 1541 del Código Civil. El contrato de comisión mercantil es un típico contrato de colaboración entre dos comerciantes o entre un comerciante y otra persona. Dos son las partes en este contrato: el comisionista y el comitente. El primero es aquel que se encarga de obrar en su propio nombre a cuenta del segundo frente a terceros. El segundo es el que confiere el encargo a un auxiliar de comercio. El contrato de comisión mercantil es de tipo bilateral. El comitente está obligado a pagar la comisión, a proveer al comisionista de los fondos necesarios para el desempeño de la comisión, a indemnizar al comisionista de los daños y perjuicios que le cause el cumplimiento de la comisión sin culpa ni imprudencia de éste. De las obligaciones del comisionista son rendir cuentas económicas. Las mercancías en su poder afectan al pago de la comisión. Prohibición de delegar salvo pacto contrario. Algunos de los derechos del comisionista son el cobro de la comisión establecida y el derecho al reembolso de los gastos que realice, así como los derechos del comitente son el derecho a revocar la comisión en cualquier momento, quedando obligado solo por las gestiones practicadas antes de comunicar la revocación. Este contrato se encuentra regulado por los artículos 244 al 302 del Código de Comercio.
Un contrato de préstamo simple es un contrato que documenta un acuerdo financiero entre dos partes, en virtud del cual un prestamista o acreedor presta dinero a un prestario o deudor. Los elementos presentes en un contrato de préstamo son los siguientes. Elementos personales. El prestamista es aquel que entrega el bien y el prestario aquel que lo recibe. Como elementos temporales tenemos el periodo que transcurre entre que el prestario recibe el bien hasta que lo devuelve. El prestamista tiene derecho a negarse a proporcionar al prestario el contrato de préstamo en su totalidad. Un deudor es la persona física o jurídica la cual debe cumplir con una obligación o con el pago de una deuda que se ha contraído voluntariamente con otra persona denominada acreedor. En general, podemos diferenciar los préstamos en simple o comodato según la condición que tenga lo que se entrega. El contrato de depósito mercantil es aquel en el que una parte entrega ciertos bienes a otra para que este último realice su custodia durante un periodo de tiempo determinado. En el contrato de depósito intervienen tres elementos, los cuales son depositante, depositario, depósito o cosa depositada. El contrato de depósito mercantil es de tipo bilateral oneroso, por medio del cual el depositante entrega al depositario un bien o bienes para que lo restituyan en su misma especie a la finalización del contrato. El depositante tiene derecho a exigir retribución por el depósito. El depositante tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato. Por otro lado, el depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos que haya hecho para la conservación de la cosa depositada y a indemnizarle de todos los perjuicios que se le hayan seguido del depósito. El artículo 2516 del Código Civil de Comercio es el que regula el contrato de depósito mercantil. Los factores es la persona que administra un establecimiento mercantil en nombre y por cuenta del dueño. Los dependientes son los que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de este. Los dependientes encargados de vender se reputarán autorizados para cobrar el importe de las ventas y extender los correspondientes recibos a nombre de los principales. Este contrato está regulado de los artículos 310 al 316 del Código de Comercio. El contrato de transporte terrestre de mercancías es aquel documento mediante el que una parte se obliga ante la otra con un precio acordado a transportar de un origen a un destino una mercancía para dejarla en manos del destinatario. El contrato del transporte aéreo es el contrato por el que la empresa transportista o porteadora asume la obligación de trasladar vía aérea de un lugar a otro diferente determinadas mercancías. Por último, el contrato de transporte marítimo. En el ámbito de la internacionalización empresarial y por lo que respecta al transporte marítimo, existen tres tipos de contrataciones, ya sea fleteamientos, línea regular y grupaje. Sus elementos son el porteador, transportador, transportista, estos en tierra y aire, y en agua, el patrón y el barquero. Otros de los elementos son el consignatario o destinatario, que es la persona a quien se envían las mercancías. Algunas de las obligaciones del porteador es realizar el porte, custodiar y conservar la carga, entregar la carga al consignatario, así como sus derechos al cobro del porte o flete convenido. Es un contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. En el contrato de fianza existen tres elementos personales, que son el fiado, el acreedor y la afianzadora.
Caso de que la fianza sea de carácter gratuito, estaremos ante un contrato unilateral, ya que solo nacen obligaciones a cargo del fiador y a favor del acreedor. Es un contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Y como obligación principal es establecer en el documento fuente entre el deudor y el acreedor que dan origen a la existencia de la fianza. Una persona que da en alquiler su propiedad pide una fianza al interesado en rentar. Esto va a garantizar que si el inquilino no paga, la fianzadora hará el pago de la mensualidad. La franquicia se otorga a través de un contrato entre dos partes, franquiciante y franquiciatario. El franquiciante tiene las siguientes obligaciones: conceder el derecho de uso y explotación de la franquicia, así como proporcionar al franquiciatario los manuales de operación del negocio, proporcionar asistencia técnica al franquiciatario. La franquicia otorga el derecho a un tercero de utilizar su marca y trabajar bajo su mismo sistema comercial. Podemos definir la franquicia de forma genérica como un contrato de distribución comercial atípico, mixto y bilateral. El arrendamiento financiero es una opción popular de financiamiento a mediano y largo plazo en la que el propietario de un activo otorga a otra persona el derecho a usar el activo a cambio de un pago periódico. Los elementos esenciales son el bien, el tiempo y el precio.